Continuamos la unidad Las epístolas de la prisión del apóstol Pablo. Esta vez la lección 22 es regocijaos en el Señor siempre. El texto central es: mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Filipenses 4:19. El pensamiento central dice: nuestra felicidad radica en Cristo Jesús, no importando que en ocasiones estemos en medio de la adversidad. La lectura bíblica va a estar en Filipenses capítulo 4, versos del 1 al 13. La primera parte es la importancia de resolver asuntos personales dentro de la congregación. La segunda parte es regocijaos siempre en el Señor. La tercera parte, la paz de Dios estará con nosotros. Y la cuarta parte, gracias por sustentarme en el ministerio. Los objetivos generales de esta lección son: entenderá la razón por la cual tiene que haber un espíritu de armonía entre los miembros de nuestras congregaciones. Conocerá en detalles cuán importante es cuidar de nuestros pastores y pastoras y demás líderes que nos sirven en nuestras congregaciones, y analizará cuán importante es saber e internalizar que todo lo podemos en Cristo porque Él nos fortalece. A continuación les presento la introducción de esta lección bíblica: regocijaos en el Señor siempre. En esta lección seguimos hablando a los hermanos de Filipo. Le están reciprocando al apóstol Pablo su amor, su diligencia en la predicación de la palabra de Dios. Y aunque el apóstol está prisionero, recuerda y les lleva a meditar sobre el regocijo que debe haber a pesar de nuestras pruebas. Esta lección nos lleva a meditar con detenimiento cómo en medio de las pruebas y tribulaciones podemos regocijarnos en Dios. El apóstol Santiago decía: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y no significa que vas a estar brincando y que vas a estar saltando, riéndote todo el tiempo. Significa que hay una confianza extrema en la voluntad y en la presencia del Señor. ¿Y qué es el regocijo? El regocijo es una acción que permite expresar satisfacción y gozo, es tener felicidad. Este gozo de Dios, este regocijo viene de parte de Dios. Las Sagradas Escrituras nos invitan a que nos gocemos de manera especial, ¿verdad?, en la presencia del Señor, y que le demos la gloria en todo momento a pesar de las dificultades. Comenzamos la primera parte que dice la importancia de resolver asuntos personales dentro de la congregación, y vamos a leer Filipenses 4 del 1 al 3. Dice la palabra del Señor: así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo, te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. El amor que esta congregación había mostrado hacia su fundador era tal que, estando en la cárcel, ellos le seguían cuidando. El apóstol repite cuánto los amaba, indica cómo ellos habían obedecido sus enseñanzas, aunque él estaba ausente. Mientras todo está bien en el ministerio, nos alegramos. Pero qué gran diferencia hace cuando en medio de las pruebas en el ministerio también recibimos la ayuda de quienes son los amigos y compañeros del ministerio. Ahí es que se prueba verdaderamente la amistad y el amor de Jesucristo. Por ese gran amor que les tenía Pablo a sus hermanos, los de Filipo, es que les describe de esta hermosa forma al iniciar el verso 1: gozo y corona mía. Les llama hermanos míos, amados y deseados. Así que había un grande amor del apóstol Pablo hacia ellos. Ellos eran su gozo y su corona. Eso significa que la iglesia es su más grande galardón ministerial. Era la recompensa al trabajo que el apóstol había estado realizando. En primer lugar, como sabemos, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y cuando estamos
fortalecidos no solamente por Dios y su palabra, sino que también por los hermanos que colaboran en el ministerio. Eso causa una gran satisfacción, una satisfacción de confianza, porque hay la seguridad de que esa iglesia se va a mantener unida independientemente que el líder esté o no esté en ese lugar. Eso es algo que tenemos que practicar, la confianza con la iglesia que perseveramos. Termina este primer verso con una expresión que es habitual en los conflictos bélicos, especialmente cuando los mismos eran cuerpo a cuerpo. Estad firmes, manténganse firmes en el Señor. El siervo de Dios está preso por la causa de Cristo, pero les pide a ellos que mantengan la resistencia, que se mantengan en pie de batalla. Los soldados romanos no dejaban su línea de fila viendo que se acercaba el enemigo. De esta misma forma lo tenían que hacer los filipenses. Nosotros acostumbramos cantar en nuestro templo el himno: Estad por Cristo firmes, soldados de la cruz, alzad hoy la bandera en nombre de Jesús. Frente a toda artimaña de la carne, del diablo, del enemigo y del mundo, tenemos que estar firmes en la fe. Entramos al verso 2, que es un poco extraño y está intercalado en esta lección, y habla sobre dos mujeres que se llaman Evodia y Asíntique. Les ruega a ambas que sean de un mismo sentir en el Señor. El nombre de Evodia significa perfume y Síntique que tiene ocasión. No nos dice cuál fue el conflicto, no nos dice cuál fue la situación, y el apóstol quiere que frente a ese despliegue de amor y de unidad de la iglesia, el disgusto de estas dos hermanas que aparentemente no se ponían de acuerdo en un asunto sea resuelto en el amor del Señor. No es suprimir ni negar el conflicto, es trabajar con él. Se cree que estas dos mujeres eran influyentes dentro de la obra, como habla en Hechos 16, aunque no nos dicen que tenían cargos oficiales, pero el apóstol habla y especifica que ambas son creyentes y que han compartido sus luchas en el Evangelio. En el verso 3 le dice a Epafrodito: a ti, compañero fiel, ayuda a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, y cuyos nombres están en el libro de la vida. Quiere decir que la importancia de estas dos hermanas era importante, era vital dentro de la iglesia. En toda iglesia hay conflictos, pero hay que resolverlos en el amor del Señor. Les pide que dejen de guardar el resentimiento y que piensen en lo que es verdadero, que hagan lo que tienen que hacer y se reconcilien con el Señor para que sus nombres permanezcan en el libro de la vida. Es importante que aprendamos nosotros a trabajar con las diferencias los unos con los otros. La idea de ser de un mismo sentir viene de la palabra griega froneo, muy frecuente en esta epístola. Tenían que ponerse de acuerdo para el bien de la obra, en especial que el siervo de Dios estaba ausente. Los conflictos de la iglesia no deben entorpecer la obra del Señor. Así que en el verso 3 le ruega a estas dos mujeres que se pongan de acuerdo, resuelvan sus diferencias personales y sigan trabajando para la obra del Señor. En el verso 3, como ya dijimos, menciona a un compañero, Epafrodito. Él fue enviado por ellos para que ayudara a Pablo en Roma, pero en esa estancia se enfermó y Pablo le regresa para aliviar la preocupación de la iglesia por él. Así que hay varias reacciones a esta situación. Algunos acusaron a Epafrodito de haber fracasado en su encargo, pero otros dicen que Pablo lo elogia y lo manda de vuelta a casa con la epístola en su mano. Menciona a Clemente y otros colaboradores en el ministerio. Clemente significa benévolo, fue un cristiano de esta congregación que junto a estas mujeres y otras personas fueron grandes colaboradores en la fundación y seguimiento de esta iglesia. Se cree que tanto fue la influencia de Clemente que Orígenes y Eusebio, padres de la iglesia, lo identifican como uno de los llamados padres apostólicos. En fin,
¿Qué tenían que hacer todos estos siervos? El apóstol Pablo pretendía que todos sus colaboradores estuvieran unánimes sintiendo una misma cosa y dar el correcto seguimiento a la obra mientras que Pablo continuaba encarcelado. Así que junto a nuestros pastores y pastoras existe un grupo de líderes que también tienen que estar pendientes a la salud material, espiritual, emocional y física de la iglesia. De esta manera, cuando esté ausente el líder principal, la iglesia continúa trabajando. La segunda parte de esta lección, regocijaos siempre en el Señor. Los versos del 4 al 6, dice la palabra del Señor. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Luego de tratar Pablo este asunto interno dentro de la congregación, no importando que está preso, les indica con profunda emoción y poder de Dios: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Se dice que en esta sección Pablo plantea la paz desde dos perspectivas: la paz en circunstancias difíciles y la construcción de un ambiente de paz. Esta expresión dicha por el siervo de Dios es dicha desde su prisión por la causa de Cristo. Fíjese que es bien importante tener paz en medio de los conflictos. ¿Qué significa eso? La paz de Dios y el regocijo te ayuda a comprender mejor las cosas. Tener paz produce una sensación de serenidad, seguridad y confianza. Y alguien que está en una cárcel pidiendo que la gente se regocije en medio de una situación difícil es algo un poco contradictorio, pero indica que el estado emocional de esa persona es correcto y tranquilo. En el verso 5, el siervo de Dios nos habla sobre la gentileza que debe tener todo creyente. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Este tema no era nuevo para desarrollar por el apóstol, sino era una expresión de gratitud por todo lo que había hecho esta congregación, por su ministerio y en su carácter personal. Su gentileza tenía que ser conocida dentro de su comunidad y, si era posible, entre las otras congregaciones fundadas por el apóstol Pablo. Se dice que como hijos de Dios debemos ser generosos, no solamente con los de nuestra congregación, sino con las familias y con las amistades, con aquellos que no son creyentes. Así que es bien importante que parte del fruto del Espíritu sea la gentileza, el amor, el gozo, la paz que produce el Señor, y que debemos practicarla y demostrarla ante los demás hombres, porque de eso dependerá que nos vayamos con el Señor. Con la ayuda de Dios y de su Espíritu Santo vamos a tener ese amor, compasión y misericordia por las personas no creyentes que están en necesidad. Así que aunque el amor de muchos se ha enfriado, la iglesia tiene que mostrar gentileza, amor, deferencia, empatía, solidaridad por las necesidades que estamos pasando en este momento en el país sobre todo. En el verso 6 nos habla: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones. El afán y la ansiedad del cual habló Cristo, nos dijo: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. A veces, por estar tan afanados, nos olvidamos del gozo del Señor. Tenemos que trabajar, tenemos que hacer todas nuestras cosas, pero hay que tener un balance, un equilibrio para no caer en una vida de esclavitud. Trabajar sin descansar, hacer cosas sin descanso, afanarnos para que todo sea casi perfecto, no es la cualidad que Dios pretende de nosotros. Tenemos que luchar por nuestra salvación con temor y temblor, pero también tenemos que reconocer que todas nuestras peticiones tienen que ser puestas delante de Dios, y que el afán que sintamos o la ansiedad que sintamos por ciertas necesidades, el Señor se va a encargar de suplirlas. Dios conoce nuestras necesidades, pero quiere que sean conocidas nuestras peticiones, orando a Él, rogándole, pero dándole gracias por todas las cosas que el Señor hace en nuestras vidas. Nosotros hacemos lo que nos corresponde y Él va a bendecirnos en todo momento. La tercera parte de esta lección es: la paz de Dios estará con vosotros. Filipenses 4:7 dice: y la paz de Dios,
que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Qué es la paz? El Señor es nuestra paz. Al mismo tiempo es nuestro pacificador. Esa paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento nos calmará de toda situación preocupante cuando fallan las explicaciones. Es por eso que cuando Jesús habla de paz, dijo: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. Juan 14:27. El autor de la paz es Dios y la perfeccionó en la cruz del Calvario por medio de Cristo Jesús. En segundo lugar, la paz que ofrece Dios es completamente distinta a la que ofrece el mundo. Para que en el mundo haya paz, tiene que haber ausencia de guerras, conflictos y toda clase de dificultades. Pero por el contrario, la paz de Cristo puede ser disfrutada en medio de las pruebas, de la enfermedad, de la muerte y de toda escasez, porque proviene de Dios. El castigo de nuestra paz fue sobre él para que nosotros tuviésemos paz. Qué ironía, Cristo tuvo que ser castigado. La paz de Dios no se encuentra en el pensamiento positivo, en los buenos sentimientos o en la ausencia de conflicto. Pedro y los demás discípulos disfrutaron de esa paz que sobrepasa todo entendimiento, todo intelecto, toda razón, toda lógica humana. Aunque estemos en medio de dificultades, en medio de las tragedias, en medio de las situaciones, vamos a tener la paz de Dios. Vamos a permitir que la paz de Dios proteja nuestro corazón, la parte emotiva y nuestros pensamientos, la parte racional en Cristo Jesús de toda ansiedad. El Salmo 91 es un vivo ejemplo de la paz de Dios en nuestras vidas. De igual forma, el Salmo 23 es otro ejemplo de entera confianza y fuente de paz, aunque estemos pasando el valle de sombra y de muerte. Debido a que la paz de Dios está en nuestro corazón y en nuestra mente, en el verso 8 nos ofrece Pablo desde la cárcel una serie de alternativas positivas para tener esa paz. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Estar en una cárcel obviamente trabaja mucho en la mente del ser humano, y para el apóstol era importante que aunque él estaba preso, tenía que mantener su mente alerta y tenía que pensar en cosas que fueran agradables delante de Dios. Lo que entra en la mente es lo que sale después en nuestras palabras y en nuestras acciones. Así que Pablo quiere transmitir con esta serie de hermosas acciones que debemos programar nuestra mente con pensamientos verdaderos, honorables, justos, puros, bellos, admirables, excelentes. Entra en la mente es de después alabanza. Lo que sale, todo lo verdadero, nuestras palabras y nuestras acciones. Dijo, y Pablo les quiere transmitir en esta serie hermosas acciones que debemos programar nuestra mente con pensamientos verdaderos, todo lo honesto, honorables, lo noble, justos, lo puros, íntegro, bellos, lo que no existe duda alguna está en Dios. La honestidad habla de decir las cosas con respeto. Tenemos que ser honestos con nosotros mismos y luego con las demás personas. Nuestra honestidad radica en Cristo Jesús, que aunque tengamos una buena educación, una buena base cultural, unas buenas tradiciones de nuestra familia, hasta de nuestra congregación, lo verdaderamente honesto está en Dios. Lo verdaderamente justo es Dios. Lo justo se refiere a dar a las personas lo que se merecen, todo lo justo, todo lo puro. La verdadera justicia viene de Dios. Lo que además tenían que pensar los hermanos de Filipo y nosotros en la actualidad es en la pureza. En un mundo donde hay tantas redes sociales y donde hay tantas comunicaciones y tecnología, que la mente es bombardeada por tantas cosas chabacanas, desagradables, inmorales, debemos pensar en lo puro, en la pureza de Dios. La pureza conlleva santificación, consagración de todo lo que nos rodea, y eso lo logramos por medio de Cristo Jesús. Este mundo es impuro y maligno, pero nosotros debemos mantener la pureza de Dios en nuestros corazones, en nuestra mente, y pensar cosas que sean agradables
al Señor. Todo lo amable, todo lo que es bueno es de parte de Dios. Tenemos que ser agradables los unos a los otros, amarnos los unos a los otros. Todo aquello que sea de buen nombre, en eso debemos pensar. Todo lo que proviene de Dios, todos nuestros talentos, habilidades, dones, capacidades vienen de Dios. Pensemos en aquellas cosas que nos ayudan al buen desarrollo de nuestra vida espiritual, de nuestra vida cotidiana, de nuestro prestigio delante de Dios y de los hombres. Todo lo que tenemos, lo que somos, es gracias a Dios y por la gracia de Dios. Si todo lo que se ha expuesto anteriormente tiene alguna virtud, o sea, esa cualidad buena que tiene toda persona, que su centro es Dios, y si tiene virtud alguna, vamos a pensar en todas esas cosas buenas. Pablo indica que todo lo que aprendieron y recibieron y oyeron de él y vieron en él, eso era lo que iban a hacer, y el Dios de paz estaría con ellos. O sea, el apóstol Pablo fue ejemplo a la iglesia de Filipos para que ellos continuaran practicando el ejemplo de Jesucristo. Todo lo que ellos habían visto en su persona, en su carácter espiritual, lo debían poner en práctica. Así que Dios, en medio de toda circunstancia adversa, va a estar con ellos. Él no estaba solo, Dios estaba a su lado, y ese Dios de paz nunca lo iba a abandonar, pero quería que la iglesia mantuviera el ejemplo de esa fe tan poderosa que él tenía y que le permitía regocijarse en el Señor. Amén. La cuarta parte de esta lección es: gracias por sustentar el ministerio. En nuestras Biblias el tema es la suficiencia del creyente a través de Cristo, dice el verso 10. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro interés por mí. Ciertamente lo teníais, pero os faltaba la oportunidad para manifestar. No hay nada más hermoso que uno esté, ¿verdad?, en un hospital, en una cárcel, en una situación difícil, y los hermanos de la iglesia en la fe vengan a visitarnos. Es importante que la iglesia no pierda ese contacto. La llamada es importante, el mensaje es importante, pero la visita personal, que mucho se ha perdido dentro del pueblo de Dios, ese testimonio de fe y de unidad del pueblo. Ir a visitar a un enfermo, a un afligido, a alguien en necesidad, es indispensable para la iglesia de Cristo. Y el apóstol les dice: me gocé de que hayáis revivido vuestro cuidado de mí. O sea, parecía que el apóstol no necesitaba nada, pero llegó el momento difícil. Llegó el momento de la prueba, como llega a nuestras vidas. ¿Quién va a estar ahí a nuestro lado? ¿Quién va a estar ahí ayudándonos en el momento difícil? Había transcurrido algún tiempo entre los donativos anteriores de la congregación de Filipos y desde la primera visita de Epafrodito. Y el apóstol le faltaba la oportunidad de hacer estas cosas, de sentir esta ayuda que era tan necesaria para el siervo del Señor. Así que tenemos que acordarnos de nuestros hermanos en la fe, los que están encamados, en especial los ancianos, los presos, los necesitados. Es importante que cuidemos de ellos y aprovechemos cada oportunidad para poder mostrar el amor de Dios a cada uno de ellos. En el verso 11 el apóstol Pablo dice: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera sea mi situación. Pablo no se está lamentando de su situación por la dificultad que presenta al estar en la cárcel. El trato dentro de las cárceles romanas no era el mejor y dependía de la persona y su crimen, era el castigo que recibía. No sabemos de qué manera estaban tratando a Pablo por llevar el mensaje de Dios, pero él habla de el calderero Alejandro, que le causó muchos males. El crimen del apóstol era predicar el evangelio de Cristo y la paga era la muerte. Él había aprendido no solo en la cárcel, sino fuera de ella, estar contento cualquiera fuese la situación. No es fácil alabar a Dios cuando todo lo que tenemos es escasez, pobreza y desesperación, pero Dios ha prometido a estar con nosotros, y ese es el gozo, ese es el regocijo, que a pesar de las dificultades, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento va a estar con nosotros.
Sigue diciendo el apóstol Pablo en el verso 12, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para estar en abundancia como para padecer necesidad. Y repite, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El verso final de esta lección es un sello de victoria de parte del apóstol Pablo, tanto para sus hermanos de Filipos como para nosotros en este momento. Todos conocemos el verso, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Este verso nos enseña que Cristo da poder a los creyentes para vivir en la voluntad de Dios. La aparente contradicción radica en que Pablo en medio de la cárcel era fuerte en medio de su debilidad. Así que podemos recibir esa fortaleza de parte de Cristo por la intimidad que tenemos con su persona. Y el poder del Espíritu Santo nos va a proporcionar el poder para enfrentar cualquier adversidad en la vida cristiana. Tenemos que tener nuestras prioridades claras y sobre todo regocijaos en el Señor siempre. Pablo y Silas cantaron en la cárcel de más adentro, dentro de su prisión. El gozo del Señor era su fortaleza. Dios te bendiga. Te invito a que nos sigas en nuestro canal de YouTube y puedes escribirnos al correo electrónico ortizrivera.aida en minúscula @yahoo.com. Será una bendición recibir tu mensaje.